Los candelabros de cristal proyectaban sombras danzantes por todo el salón de baile mientras los flashes estallaban como fuegos artificiales. Alejandra Mendoza permanecía inmóvil en el estrado, su copa de champán temblando levemente en la mano. La pregunta de la reportera flotó en el aire como el humo de un cigarro moribundo. ¿Es cierto que sales con un conserje? El rubor inundó sus mejillas. Sin pensarlo, señaló con el dedo hacia el fondo de la sala, donde un hombre con overol azul marino fregaba el suelo de mármol. Jamás saldría con un conserje, declaró, y su voz resonó mucho más fuerte de lo previsto. Él se detuvo en seco, sus ojos se encontraron con los de ella a través de la multitud, con una expresión que jamás olvidaría. Alejandra había construido su imperio sobre la precisión. A sus 35 años, dirigía Mendoza Relojes con la misma rigurosidad que su padre le había transmitido antes de fallecer repentinamente hace 5 años. Cada mañana, a las 6 en punto, llegaba a la reluciente sede que dominaba el barrio de Polanco en Ciudad de México. En las paredes de su oficina lucían premios y fotografías en las que estrechaba la mano de líderes mundiales, cada marco colocado con ángulos perfectos. La compañía tenía 4 generaciones de tradición relojera, pero la carga de mantenerla recaía solo sobre ella. Había aprendido desde niña que las emociones eran lujos que no podía permitirse. Cuando su padre, don Manuel Mendoza, se desplomó en su taller a los 58 años, sosteniendo un prototipo de escape entre las manos, Alejandra tenía 29 y trabajaba en mercadotecnia. El consejo de administración dudó de que una mujer pudiera conducir la empresa. Los competidores olfatearon debilidad y los empleados susurraron sobre vender a corporativos extranjeros. En respuesta, ella se volvió más dura que el zafiro que protegía las esferas de sus relojes. Sus días obedecían un patrón inquebrantable, reuniones de junta donde hablaba con voz medida de expansión de mercado y márgenes de ganancia. Cenas con clientes en las que sonreía en el momento exacto mientras debatía complicaciones suizas y ediciones limitadas. Galas benéficas donde firmaba cheques para causas que apenas comprendía. Vivía en un penthouse amueblado con piezas de museo que siempre permanecían intactas, porque nunca estaba el tiempo suficiente para ensuciarlas. Los hombres la abordaban atraídos por su éxito, su belleza o su cuenta bancaria, banqueros de inversión con encanto ensayado, políticos de sonrisa calculada. Directores de otras firmas en busca de alianzas a través del matrimonio. Salió con algunos de ellos, pero esas relaciones se parecían más a negociaciones de negocios acompañadas de vinos caros. Ninguno la había visto llorar, ninguno la había escuchado reír sin cálculo, nadie había tocado la parte de ella que aún recordaba, a los 8 años. Sentarse en el regazo de su padre mientras él explicaba cómo unos diminutos engranajes podían medir el infinito misterio del tiempo. 38 pisos más abajo, Miguel Cruz terminaba su turno en un mundo que nadie notaba. Se movía por el edificio como un fantasma, llegando después de que los ejecutivos se marcharan a sus mansiones en las afueras. Su zona de trabajo abarcaba las oficinas ejecutivas, los talleres y las salas de exposición donde relojes valorados en millones de pesos reposaban tras cristales antibalas. Hace 12 años, Miguel no era invisible, era el maestro relojero más joven admitido en el Instituto Mexicano de Relojería. Sus manos daban vida a los mecanismos más delicados en su taller de Coyoacán, famoso entre coleccionistas que apreciaban la artesanía por encima de la producción en serie. Estuvo casado con Sara, maestra de música de mirada dulce y risa contagiosa, quien hacía que su pequeño departamento pareciera un palacio. Entonces llegó el incendio. Un cortocircuito en el cableado antiguo desató las llamas a las 2 de la madrugada. Miguel logró rescatar a la señora Chávez del departamento contiguo, bajándola por escalera tras escalera llena de humo, pero no pudo salvar su taller, sus herramientas, su reputación ni su matrimonio. Sara intentó sostenerlo durante demandas y peritajes de seguro, pero verlo convertirse en alguien irreconocible quebrantó su espíritu. El mismo día en que su hija Luna dio sus primeros pasos llegaron los papeles del divorcio. Miguel los firmó sin disputa, sabiendo que Sara merecía algo mejor que el hombre vacío en que se había transformado. Aún así, luchó por la custodia compartida de Luna con lo poco que le quedaba. Sus ahorros se esfumaron en honorarios legales, el estrés acabó con su salud y la depresión con su alma. Un amigo le consiguió el trabajo de limpieza, turno nocturno, paga extra y honestidad. Lo más valioso era que podía pasar las tardes con Luna cuando regresaba de la escuela. La recogía a las 3:30, la ayudaba con la tarea en la pequeña mesa de la cocina. Preparaba la cena con lo que estaba en oferta y la arropaba contándole historias de princesas valientes y dragones bondadosos antes de salir a trabajar a las 10 de la noche. Luna tenía 8 años, los ojos de su madre y la barbilla firme de su padre.
Nunca se quejaba ni preguntaba por qué otros niños tenían casas más grandes o ropa nueva. Trenzaba pulseras de hilo y las dejaba en la almohada de Miguel con notas en letra cursiva que decían mejor papá del mundo. Cuando él llegaba exhausto al amanecer, ella ya estaba despierta y le ponía tostadas con crema de cacahuate en forma de corazón. La noche de la gala, Miguel trabajó más allá de lo habitual. Un derrame de vino en el comedor ejecutivo exigía limpieza a fondo y quería terminar antes del turno matutino. Estaba concentrado intentando borrar manchas rojas del mármol importado cuando escuchó su nombre. Al día siguiente, todos sabían lo que había pasado. Los guardias esbozaban sonrisas burlonas al verlo. El personal diurno de limpieza evitaba su mirada. Las asistentes ejecutivas que antes lo ignoraban ahora lo miraban con lástima y vergüenza, y eso dolía más que el desprecio. Pero Miguel no dijo nada. Había aprendido que defenderse solo empeoraba las cosas. Siguió con su rutina: fregar, enjuagar, repetir, revisar los armarios de suministros, vaciar la basura, pulir los herrajes de bronce hasta que brillaran como espejos de la vida que había perdido. Alejandra intentó borrar la humillación de la gala, pero el recuerdo la perseguía como humo. Cambió de pasillos para evitarlo cada vez que veía el overol azul marino. 3 noches después, salía de su oficina cerca de la medianoche cuando algo brilló en el suelo junto a los elevadores: su reloj de bolsillo. La caja de oro estaba arañada por el impacto. Lo había llevado siempre desde la muerte de su padre, aunque llevaba años sin funcionar. En cada relojería le decían lo mismo: el mecanismo era demasiado antiguo y estaba dañado, las piezas ya no existían. Todos, por costumbre, lo acercaban al oído y solo escuchaban silencio. En el reverso se había desgastado la inscripción que su padre acariciaba con sus dedos: el tiempo sana todas las heridas. M.M. Su abuelo se lo regaló a don Manuel el día de su boda. Él planeaba dárselo a su yerno algún día, pero ese algún día se volvió imposible cuando su corazón se detuvo. Guardó el reloj en su bolso y subió a su penthouse. Sirvió una copa de vino que no llegó a terminar y se quedó mirando las luces de la ciudad hasta que el cansancio la venció. A la mañana siguiente, el reloj marcaba el paso del tiempo. Alejandra lo miró incrédula, acercándolo al oído para confirmar el ritmo constante que no había vuelto a escuchar en 5 años. La carátula de cristal estaba impecable y las manecillas avanzaban con precisión perfecta. Abrió la tapa y encontró todo exactamente como debía ser, salvo un diminuto grabado en el interior que antes no existía, aún latiendo: una M. Sus manos temblaron al dejar el reloj sobre su escritorio. Alguien lo había tomado, reparado y devuelto sin una palabra. Alguien con una habilidad extraordinaria y acceso a su oficina. Alguien cuya inicial era M. El metraje de seguridad lo contaba todo. A las 21:17, una figura con overol azul marino se había arrodillado junto a los elevadores, recogiendo con cuidado algo del suelo. A las 5:43, la misma figura había entrado en su despacho con una llave maestra, colocado algo sobre el escritorio y salido tan sigilosamente como una sombra. Miguel Cruz, el hombre al que ella había declarado públicamente que jamás saldría, había dedicado horas de su tiempo libre a arreglar lo único en su vida que no podía comprarse ni reemplazarse: el reloj que su padre atesoró. El último vínculo con el hombre que le enseñó que la precisión y la paciencia podían capturar la eternidad en un pequeño mecanismo. Alejandra llamó al jefe de seguridad y solicitó el expediente de Miguel. El documento escueto reveló lo mínimo: contratado hacía 3 años, excelentes evaluaciones de desempeño, sin sanciones disciplinarias. En contactos de emergencia aparecía un solo nombre: Luna Cruz, hija, 8 años. Esa tarde se encontró hurgando en la base de datos de empleados, buscando más información sobre el hombre que había restaurado la posesión más valiosa de su padre. Cuanto más profundizaba, más preguntas surgían. ¿Por qué alguien capaz de un trabajo tan delicado empujaba un trapeador? ¿Qué lo había traído a este edificio, a una vida tan por debajo de sus capacidades? Por primera vez en años, Alejandra se sintió genuinamente curiosa por la historia de otra persona. La sensación era inquietante y adictiva, como el primer sorbo de vino tras meses de sobriedad. Se sorprendía mirándose a los pasillos durante las reuniones vespertinas, deseando ver de nuevo el overol azul marino. Cuando trabajaba hasta tarde, escuchaba el suave crujido del trapeador contra el mármol. El reloj permanecía en su muñeca marcando momentos que nunca antes había notado. Cada segundo se llenaba de posibilidades y de preguntas que no sabía formular. Empezó a quedarse más tiempo en la oficina, diciéndose que se trataba de entregar informes trimestrales y planear estrategias. Pero, en el fondo,
Esperaba coincidir con Miguel Cruz para ver al hombre tras el gesto que había restaurado algo que creía perdido para siempre. La oportunidad se presentó un jueves por la noche, cuando terminó una llamada con inversores de Tokio y lo encontró puliendo los pasamanos de bronce frente a su puerta. Al acercarse, él alzó la vista con expresión cuidadosamente neutra. «Señor Cruz», dijo ella con voz más firme de lo que sentía. «Creo que tiene algo que me pertenece». Él dejó el trapo, enderezándose. «Señora Mendoza», respondió. Ella alzó la muñeca mostrando el reloj. «Supongo que ahora funciona mejor que cuando realmente era mío». Durante unos segundos ninguno habló. El edificio murmuraba con su tranquilo zumbido, las luces fluorescentes proyectando sombras nítidas sobre las superficies brillantes. Los ojos de Miguel eran del color de la pizarra antes de la tormenta, y ella notó detalles que le habían pasado desapercibidos en la humillante gala, la limpieza impecable de su uniforme, la precisión de sus movimientos. La forma en que sus manos, aunque curtidas, se movían con la delicadeza de quien domina lo diminuto. «Siento haberlo tomado», dijo él por fin. Lo vi caer y reconocí la marca del fabricante, Movimiento Vintage Mendoza de 1890. Uno de los relojes de su bisabuelo. No podía dejarlo roto. «¿Cómo lo supo?», preguntó ella. «Solía trabajar con relojes», respondió, como si revelara un secreto que rara vez compartía. «Hace mucho tiempo». «¿Qué pasó?», insistió ella. Miguel miró hacia el elevador, como queriendo escapar de la conversación, pero algo en el tono de Alejandra debió convencerlo de que hablaba por interés genuino y no curiosidad ociosa. «En la vida», dijo. «A veces las cosas se rompen y no puedes arreglarlas. A veces tienes que empezar de nuevo por otro camino». Alejandra asintió, entendiendo más de lo que él imaginaba. Había construido toda su existencia con el miedo a romper algo y tener que recomenzar. Pero aquel hombre lo había hecho y, de algún modo, sobrevivido. «Gracias», murmuró. «Significa más para mí de lo que imagina». «Su padre era un buen hombre», añadió Miguel en voz baja. «No merecía irse tan pronto». Las palabras la golpearon como un puñetazo. «¿Conoció a mi padre?», preguntó. Pero Miguel ya se alejaba, sus pasos resonando por el pasillo. Alejandra quedó inmóvil, viéndolo doblar la esquina, el reloj de su padre latiendo contra su muñeca como un corazón que había olvidado poseer. Aquella noche se quedó en la oficina mucho después de que terminara el turno de limpieza, contemplando viejas fotografías de su padre. En varias imágenes, un joven de cabello oscuro y mirada intensa se encontraba a un lado, escuchando atentamente mientras don Manuel explicaba mecanismos a clientes. Sacó una lupa y examinó los detalles. Apenas se distinguía una placa en la camisa del joven que decía M. Cruz, aprendiz. La revelación la atravesó como un rayo. Miguel no solo había conocido a su padre, había sido parte de la tradición Mendoza antes de que todo se viniera abajo y él se volviera invisible. Días después, Alejandra lo observaba en cada rincón del edificio, fijándose en cómo trataba a otros empleados, siempre educado pero manteniendo distancia. Anotando la meticulosidad con que realizaba cada tarea y el orgullo que mostraba en detalles que nadie más apreciaba. El viernes por la tarde tomó una decisión que la sorprendió, dejó la oficina antes de tiempo y condujo hasta la escuela PS 107, donde, según su expediente, estudiaba Luna Cruz. El edificio de ladrillo con su pequeño patio de recreo bullía de niños saliendo como confeti colorido. Luna fue fácil de reconocer, el cabello oscuro de su padre y esa forma cauta de observar antes de actuar. A las 3:30, Miguel llegó corriendo porque llegaba unos minutos tarde y Luna corrió a sus brazos con total confianza. «Papá», dijo ella al abrazo. «Perdóname, cariño», respondió él. El tren se retrasó. Se sentaron en los escalones. Luna le mostró un ejercicio de matemáticas resuelto con letra prolija. «Eres brillante», murmuró Miguel, estudiando la hoja como si guardara los secretos del universo. «Pero creo que esta respuesta necesita otro vistazo». Juntos repitieron el problema bajo la luz del atardecer. Alejandra miraba la escena y sintió algo romperse en su pecho, una nostalgia tan punzante que le faltó el aliento. Aquella conexión, aquella sencillez, aquel amor sin contratos ni estrategias, simplemente puro e incondicional, como el latido constante de un reloj bien hecho. Mientras Miguel y Luna se alejaban de la escuela, tomados de la mano, Alejandra se dio cuenta de que lloraba.
No eran lágrimas calculadas como las que había derramado en el funeral de su padre, actuadas para las cámaras y los consejeros atentos a cualquier signo de debilidad, sino lágrimas reales, saladas por años de anhelos enterrados. Desde su lujoso auto vio el milagro cotidiano de un padre y una hija que hallaban la alegría pese a haberlo perdido todo. Se preguntó si no había pasado toda su vida adulta optimizando las variables equivocadas. El lunes siguiente, Alejandra hizo algo sin precedentes. Dejó una nota en el escritorio de su asistente pidiendo que Miguel Cruz fuera citado a su oficina a la brevedad. La solicitud, tramitada por los canales adecuados, levantó miradas curiosas y susurros en todo el edificio. Cuando él apareció aquella tarde, aún con su uniforme de trabajo, ella comprendió que no sabía cómo empezar la conversación que necesitaba tener. «Siéntese, por favor», dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Miguel se quedó de pie. «¿Hay algún problema con mi trabajo, señora?», inquirió. «No, su trabajo es ejemplar». «Quería hablar de otra cosa», dijo ella, tomándose un momento para ordenar sus ideas. «Sé que trabajó con mi padre». Por un instante, en el rostro de Miguel titiló sorpresa y quizás algo de dolor antes de recomponer su expresión. «Fue hace mucho», respondió. Tenía 26 años, recién salido de la escuela de relojería, lleno de ideas sobre arte y mecánica. Su padre apostó por un chico de Coyoacán que soñaba con cambiar el mundo un engranaje a la vez. «¿Y usted qué hizo?». «Y empecé en reparaciones, luego pasé a restaurar piezas vintage. Con el tiempo me dejó encargarme de comisiones personalizadas». Miguel bajó la voz. Decía que tenía buenas manos y mejor corazón. «¿Y luego?», insistió Alejandra. «La vida», repitió él con más dureza. «Monté mi propio taller, me casé, tuve sueños de crear algo duradero, hasta que el incendio lo destruyó todo, taller, herramientas, reputación. Luché con el seguro, los abogados. Su padre intentó ayudarme, me ofreció volver al puesto, pero yo era demasiado orgulloso, demasiado enojado, demasiado roto». Alejandra se inclinó, estudiando su rostro. «Hablaba de usted», dijo. «Después de que me hice cargo de la empresa, decía que era el artesano más talentoso que había entrenado». Miguel la miró a los ojos por primera vez desde que entró. Si lo dijo fue porque lo era. El talento no paga la renta ni compra la comida para una niña de 8 años, pero reparó el reloj de mi padre. Guardaron silencio mientras el leve tic-tac de varios relojes a su alrededor llenaba la sala de segundos cargados de posibilidades. «¿Por qué me pregunta esto?», finalmente musitó Miguel. Alejandra se acercó a la ventana y contempló la ciudad que se extendía abajo, gente diminuta cargando sus propias historias de éxito y fracaso, amor y pérdida. «Porque pasé 5 años pensando que lo sabía todo sobre dirigir esta empresa y continuar el legado de mi padre. Pero me doy cuenta de que no sé nada de las personas que la hacen posible, de sus historias, sus sueños o de lo que han perdido en el camino». Ella se giró para mirarlo. «Y porque me devolviste algo que creí perdido para siempre, no solo el reloj, sino la voz de mi padre diciéndome que el tiempo sana todas las heridas, me acordé de que hay cosas por las que vale la pena esperar». Miguel se sintió incómodo con la intimidad de la conversación. «Debería volver al trabajo». «¿Deberías? ¿O crees que podría existir otro camino?». «Señora, me está ofreciendo un puesto, no como conserje, sino como lo que eres, maestro relojero y jefe de nuestro departamento de restauración. Con prestaciones completas, sueldo acorde a tu experiencia y horario flexible para que sigas recogiendo a Luna en la escuela». Miguel la miró como si hablara un idioma extraño. «No puede ser en serio. Nunca he estado tan seria en mi vida. La Junta jamás aprobará esto. Yo soy la Junta. Esta es mi empresa y yo decido quién trabaja aquí y en qué puesto». Alejandra se acercó, con la voz firme. «La pregunta es, ¿estás listo para dejar de esconderte de quién fuiste?». Esa pregunta flotó entre ellos como un puente que Miguel no estaba seguro de cruzar. Durante 3 años había encontrado seguridad e invisibilidad en un trabajo que solo requería presentarse y seguir órdenes. La idea de crear de nuevo, de arriesgar el fracaso y el juicio, lo aterraba más que la pobreza. Pero al mirar a Alejandra de verdad, reconoció algo, el mismo miedo que él cargaba, oculto tras ropa cara y éxitos corporativos, en lugar de overol y silencios cuidadosos. «Y necesito pensarlo», dijo finalmente. «Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites».
Mientras Miguel salía de su oficina, Alejandra sintió algo que no experimentaba hace años: esperanza. No el optimismo calculado de las juntas e inversiones, sino esperanza real. Frágil y preciosa como el movimiento de un reloj, marcando el ritmo de las segundas oportunidades. Pero su investigación sobre el pasado de Miguel apenas había arañado la superficie. Impulsada por una curiosidad que no podía nombrar, pasó la semana siguiente haciendo llamadas, revisando expedientes antiguos y armando la historia completa de lo que le había ocurrido al discípulo más prometedor de su padre. La verdad, cuando finalmente la descubrió, resultó ser más compleja y desgarradora de lo que había imaginado. Miguel no solo se había ido para montar su taller, fue contratado por Relojes Meridian, el mayor competidor de Mendoza. Con una oferta que incluía un bono de firma suficiente para costear su boda y la entrada de un pequeño local. El movimiento se vio como una traición en el sector, aunque su padre le deseó éxito públicamente. Pero el incendio que destruyó el taller de Miguel no fue un accidente. Según un informe policial, al que Alejandra logró acceder manipulando contactos, había indicios de incendio provocado. El principal sospechoso era Jorge Chávez, un ex empleado de Miguel despedido por tomar alcohol en el trabajo. Chávez estuvo esa noche en el edificio para recoger sus cosas. El caso nunca llegó a juicio. Chávez murió en el fuego, víctima del humo mientras trataba de escapar, pero no antes de que Miguel rescatara a la señora Chávez, su madre, subiendo con ella por las escaleras llenas de humo. Ella sobrevivió, pero él quedó con quemaduras en manos y brazos y una inhalación de humo que lo mantuvo hospitalizado 2 semanas. Durante su recuperación, la aseguradora inició una investigación y alguien filtró información sugiriendo que Miguel había provocado el incendio para cobrar el seguro. Esa acusación, sin fundamento alguno, bastó para envenenar la opinión pública: pedidos cancelados, clientes exigiendo devoluciones, otros artesanos evitándolo por miedo a la culpa por asociación. Su matrimonio con Sara, ya frágil por las deudas, y su recuperación física no soportaron el ostracismo social. El dato más doloroso estaba enterrado en un informe de un investigador privado de la aseguradora. Jorge Chávez trabajaba clandestinamente para Meridian, pasándoles la lista de clientes y técnicas de Miguel. El incendio buscaba destruir pruebas de espionaje industrial, no atentar contra vidas. Pero Miguel jamás lo supo. Pasó 12 años creyendo que su exempleado había muerto traicionándolo, cargando con la culpa de una vida humana junto a la pérdida de todo lo demás. Alejandra pasó una noche entera en su despacho, rodeada de documentos, informes policiales y seguros, tratando de asimilar lo aprendido. Su padre había intentado ayudar a Miguel tras el incendio, ofreciéndole trabajo y apoyo económico, pero él, demasiado roto y orgulloso, lo rechazó. La pieza final del rompecabezas surgió de los archivos personales de don Manuel, guardados en una caja fuerte que Alejandra nunca había abierto. Entre sus papeles encontró una carpeta marcada Fondo Restauración MC con $25,000 en efectivo y una carta fechada 2 semanas antes de su muerte. Si lees esto, significa que no pude enmendar las cosas con Miguel Cruz. El dinero en este sobre representa comisiones que ganó y nunca cobró, más intereses y mi intento de saldar una deuda que cargo desde hace 5 años. Miguel fue el mejor artesano que entrené y le fallé cuando más me necesitaba. Sabía del acuerdo de Jorge Chávez con Meridian y tenía pruebas de espionaje industrial que habrían limpiado su nombre y restaurado su reputación. Pero guardé silencio para proteger una relación comercial que me pareció más importante que el futuro de un joven. Me arrepiento cada día desde entonces. Si algo me ocurre antes de poder reparar el daño, confío en ti para devolverle lo que perdió, no solo el dinero, sino su lugar en esta industria y su fe en su propio valor. La carta estaba firmada y fechada, con el visto bueno del abogado de su padre, la prueba legal de la inocencia de Miguel y la culpa de don Manuel, una culpa que llevó a la tumba. Por primera vez en 5 años, Alejandra llamó a su secretaria y fingió estar enferma. Pasó el día caminando por Central Park, tratando de entender cómo una sola decisión podía impactar tantas vidas, la de su padre, a quien había idealizado, y la de Miguel, a quien había tratado como invisible. Esa noche esperó en el vestíbulo hasta que Miguel llegó a su turno. Al verlo, su expresión se volvió a poner a la defensiva. «Señor Cruz, ¿ha pasado algo?» «Necesitamos hablar», dijo él. «No aquí. En algún lugar privado, por favor». Caminaron 6 cuadras hasta un diner abierto 24 horas y se sentaron en una cabina en penumbra, con luces fluorescentes que marcaban sombras duras y café lo bastante fuerte para despejar cualquier neblina.
Alejandra extendió los documentos sobre la mesa, informes policiales, archivos de seguros, la carta de su padre y el sobre de dinero. Sé lo que realmente pasó, dijo con calma. El rostro de Miguel palideció al reconocer los sellos oficiales y ver su nombre impreso en varias páginas. Tomó la carta de su padre con manos temblorosas, leyéndola despacio mientras su expresión pasaba de la incredulidad a la ira y, finalmente, a algo que pudo haber sido alivio. Lo sabía, susurró Miguel.